Año 304. El Imperio Romano, la maquinaria militar y política más formidable que el mundo haya conocido, tiembla. No tiembla ante las hordas de bárbaros que presionan sus fronteras en el Danubio, ni ante las conspiraciones senatoriales que susurran veneno en los pasillos de mármol. En un tribunal de la ciudad eterna, bajo la mirada severa de águilas doradas y fases de poder, un prefecto romano, hombre acostumbrado a decidir sobre la vida y la muerte con un gesto de su mano, tiembla ante una niña. Ella tiene solo 13 años. Le ofrecen el mundo entero, riquezas, honor, matrimonio y seguridad. Ella, con una calma que desafía la lógica de la supervivencia humana, elige la eternidad. ¿Cómo es posible que la fragilidad de una adolescente se convierta en una fortaleza inexpugnable ante la que se quiebran las espadas y las amenazas? Esta no es solo una historia del pasado. Es el espejo donde nuestra propia fe, muchas veces tibia y acomodada, es confrontada por un fuego que no consume, sino que purifica. Imagina por un momento el escenario. Roma, siglo IV. La capital del mundo conocido es un coloso de 1 millón de almas, donde el mármol de los templos paganos brilla bajo un sol que, irónicamente, pronto iluminará las hogueras de los mártires. El emperador Diocleciano ha desatado su furia final. El edicto del año 303, un decreto de exterminio que exige que todo cristiano sacrifique a los dioses imperiales o sea borrado de la faz de la tierra. Las catacumbas se llenan de susurros, de liturgias celebradas en la oscuridad, mientras los anfiteatros se empapan de sangre inocente. En este teatro de terror sistemático surge una figura improbable. No es un guerrero, no es un filósofo estoico, es Inés. Y lo que estás a punto de escuchar desafiará toda tu comprensión sobre el valor. Porque una niña enfrentará al poder absoluto de la antigüedad, no con ejércitos, sino con un amor tan radical que convertirá su martirio en la victoria más grande de la historia espiritual. ¿Qué secreto guardaba su corazón para sonreír ante la muerte? Si alguna vez te has sentido pequeño ante los problemas gigantes de tu vida, te invito a descubrir cómo la verdadera grandeza no reside en la fuerza física, sino en la fidelidad del alma. Suscríbete ahora al canal, porque este viaje hacia la valentía espiritual apenas comienza. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que poseemos, de nuestra posición social o de la aprobación externa. Sin embargo, existe una fuerza interior, una arquitectura del alma que se construye en el silencio y que es capaz de resistir las tormentas más violentas. A menudo buscamos la seguridad en los muros visibles, en las cuentas bancarias o en las alianzas humanas, olvidando que la verdadera protección es invisible a los ojos, pero tangible al espíritu. Hay momentos en la vida donde se nos exige tomar una decisión definitiva, un punto de no retorno donde debemos elegir entre la comodidad de lo conocido y la verdad de lo eterno. Esa decisión no se toma en el estrado público, sino en la soledad de la habitación, en esos instantes de reflexión donde definimos quiénes somos realmente. La perseverancia no es simplemente la capacidad de aguantar el dolor, es la visión clara de una meta que trasciende el sufrimiento presente. Cuando uno sabe hacia dónde camina, los obstáculos en el sendero dejan de ser barreras para convertirse en escalones. Es en la fragilidad donde a menudo se manifiesta la mayor potencia, una paradoja que confunde a los sabios de este mundo, pero que es el pan diario de aquellos que cultivan una vida interior profunda. Piensa en las veces que has cedido ante la presión por miedo a perder algo temporal. Ahora imagina una libertad tal que ni siquiera la amenaza de perderlo todo pueda moverte 1 milímetro de tus convicciones. Esa libertad es el fruto de una disciplina espiritual rigurosa,
de un cultivo diario de la esperanza que actúa como un ancla en medio del naufragio. No se trata de ser insensible al miedo, sino de tener un amor que es, sencillamente, más grande que cualquier temor. La historia humana está llena de imperios que cayeron y de poderosos que fueron olvidados, pero las huellas de aquellos que amaron hasta el extremo permanecen indelebles. Nos movemos ahora hacia un relato que encarna estas verdades, no como teoría, sino como carne y sangre. Prepárate para ver cómo la disciplina de una vida joven puede desarmar la brutalidad de un sistema corrupto. Mantén tu corazón abierto, porque lo que viene no es solo historia, es una lección de vida para tus propias batallas. La Roma en la que nace Inés hacia el año 291 es una ciudad de contrastes brutales. Mientras los patricios celebran banquetes que duran días enteros y los emperadores erigen monumentos a su propia gloria, en las entrañas de la ciudad, en las catacumbas de la Vía Salaria, de la Vía Apia, de la Vía Nomentana, los cristianos entierran a sus muertos y celebran misterios que el mundo pagano no puede comprender. La familia de Inés pertenece a este mundo subterráneo de la fe, pero también a la luz pública de la nobleza. Son patricios, probablemente de la ilustre gens Clodia, con una mansión en el Quirinal que mira hacia los 7 montes de la ciudad eterna. Pero su verdadera riqueza no está en el oro ni en las tierras. Está en el tesoro de la fe que transmiten a su hija desde la cuna, enseñándole que la verdadera autodisciplina comienza en el control de los deseos y la orientación del alma hacia lo alto. La educación de Inés sigue 2 caminos paralelos, una dualidad que forjará su carácter de acero. Como hija de nobles, aprende a leer y escribir en latín y griego, conoce a Virgilio y a Homero y domina las artes propias de una matrona romana. Pero en las horas del crepúsculo, cuando los esclavos de confianza vigilan las puertas, su madre le enseña los salmos de David y las palabras de Jesús. Le cuenta historias que ningún maestro pagano se atrevería a pronunciar. La de un Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz de esclavos y que resucitó al tercer día. Le habla de los mártires romanos, cuya sangre aún está fresca en la memoria de la comunidad. El diácono Lorenzo, la noble Cecilia, el soldado Sebastián. Para cualquier niña estos relatos serían pesadillas. Para Inés son historias de amor, lecciones supremos de perseverancia y gestión emocional ante la adversidad. A una edad en que otras niñas romanas sueñan con su futuro matrimonio y cuentan los días para recibir la toga de mujer adulta, Inés toma una decisión que marcará su destino y que nos enseña sobre la importancia de la determinación temprana. San Ambrosio, escribiendo apenas 70 años después de su muerte, nos cuenta que consagró su virginidad a Cristo cuando aún era una niña. No fue un gesto de rechazo al mundo ni de desprecio por el matrimonio, sino una elección de amor absoluto. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía por el número de hijos que daba al Estado, Inés proclama que su cuerpo y su alma pertenecen a otro esposo. He encontrado a aquel a quien aman los ángeles, dirá más tarde, demostrando una madurez espiritual que supera con creces su edad biológica. Los catequistas de la comunidad romana observan a esta niña con asombro. Hay en ella una serenidad que no se aprende en los libros, una conexión profunda que solo se obtiene a través de la constancia en la oración. Cuando visita las catacumbas para recibir instrucción, hace preguntas que desconciertan a los presbíteros. Los más ancianos de la comunidad reconocen en ella los signos de una vocación especial. No saben aún que esta niña de ojos luminosos está siendo preparada para un testimonio que resonará durante milenios. Mientras tanto, en los palacios imperiales de Nicomedia,
el emperador Diocleciano escucha los consejos de su César Galerio. Los cristianos son un cáncer en el cuerpo del imperio. El año 303 se acerca y con él la tormenta que revelará de qué madera está hecha la fe de Inés. El año 303 cae sobre Roma como una sentencia de muerte. Los edictos de Diocleciano no dejan lugar a la ambigüedad. Las iglesias deben ser arrasadas, las escrituras quemadas y los cristianos eliminados. La maquinaria de persecución más eficiente de la historia antigua se pone en marcha. Inés, que acaba de cumplir 12 años, contempla cómo su mundo se desmorona, pero su espíritu se mantiene firme. La comunidad cristiana del Quirinal se dispersa, familias enteras huyen, otras compran certificados falsos, pero Inés permanece. Es aquí donde vemos el poder de la convicción personal frente al caos externo. Pero la prueba más terrible para Inés no vendrá de los edictos imperiales, sino del deseo de un joven pagano. Procopio, hijo del prefecto Sempronio, ve a Inés y queda fulminado por su belleza. Le ofrece todo: collares de perlas, brazaletes de oro, una vida de esplendor. Para cualquier familia romana, esta propuesta sería la salvación. Para Inés, es una tentación que debe rechazar con toda la fuerza de su alma consagrada. Su respuesta es un modelo de fidelidad. Apártate de mí, alimento de muerte. Ya estoy desposada con otro esposo. Él me ha adornado con joyas incomparables. Su sangre ha coloreado mis mejillas. Inés nos enseña que la verdadera lealtad no se negocia, ni siquiera ante la promesa de poder o riqueza. Procopio cae enfermo de despecho y su padre, el prefecto, descubre la causa. Ve la oportunidad perfecta. Denunciará a la niña cristiana ante el tribunal, vengando el honor familiar y cumpliendo la ley. La suerte de Inés está echada. Los días previos a su arresto son, paradójicamente, los más luminosos de su vida. En la oración nocturna experimenta una intimidad con Cristo que la prepara para su pasión. Cuando los soldados golpean su puerta, Inés los recibe con una sonrisa, como quien recibe a los mensajeros de su liberación. Una niña camina hacia la muerte sin miedo, con una paz que no es de este mundo, demostrando que la paz interior es el arma más poderosa contra la intimidación externa. El tribunal del prefecto se alza en el corazón de Roma, diseñado para intimidar. El prefecto examina a la acusada esperando encontrar a una fanática, pero ve a una niña patricia, educada y serena. Comienza con palabras suaves, ofreciéndole un futuro brillante si solo arroja unos granos de incienso a los dioses. Inés responde con claridad: si supierais quién es mi esposo, no me propondríais estas cosas. Ante su negativa, el prefecto cambia de táctica y ordena traer los instrumentos de tortura: garfios, tenazas, el potro. Pero Inés contempla estos horrores con la tranquilidad de quien sabe que su cuerpo es temporal, pero su alma es eterna. El verdugo cruel la amenazaba, pero ella permanecía inmóvil, nos dice San Ambrosio. Fracasadas las amenazas físicas, el prefecto recurre a la deshonra, el arma más cruel. Ordena que Inés sea llevada al lupanar público, expuesta a la lujuria de los hombres para destruir su pureza y su testimonio. La multitud se burla, pero al cruzar el umbral del lupanar sucede lo inexplicable. Sus cabellos crecen milagrosamente cubriendo su cuerpo como un manto dorado. Una luz sobrenatural llena la estancia. Los hombres huyen despavoridos. Uno intenta tocarla y cae fulminado. Inés, lejos de vengarse, ora por su agresor y éste sana. Ni el fuego de la lujuria ni el fuego de las hogueras que se apartan de ella milagrosamente pueden tocar a quien está protegida por la gracia. Finalmente, el prefecto, desesperado y furioso, dicta la sentencia final: decapitación. Inés recibe la noticia como una invitación a un banquete nupcial.
Camina hacia el lugar de ejecución mientras la multitud observa atónita. El verdugo, un veterano de 1000 muertes, tiembla ante la niña. Es ella quien lo consuela. No temas. Apresúrate y libera a esta alma para que vuele hacia aquel que la ha amado desde la eternidad. La espada desciende y con ella Inés alcanza la victoria definitiva. Su sangre riega la tierra, pero su espíritu se eleva, dejando un legado que transformará el imperio más de lo que cualquier ejército podría haber soñado. Te invito a reflexionar en este momento. ¿Qué principios rigen tu vida con tanta fuerza que serías capaz de mantenerlos hasta el final? Si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte para seguir nutriendo tu espíritu con estos relatos de poder y fe. Al contemplar el final de esta vida terrenal, nos encontramos ante el umbral del misterio. Lo que parece una derrota a los ojos del mundo materialista se revela como la conquista suprema en la economía del espíritu. A menudo, nuestras vidas están llenas de ruido, de urgencias que nos distraen de lo esencial, pero historias como esta funcionan como un faro que reorienta nuestra navegación. Nos recuerdan que la integridad no es un traje que nos ponemos para impresionar a los demás, sino la piel misma de nuestra alma, aquello que queda cuando todo lo demás ha sido despojado. La valentía que hemos presenciado no surge del vacío, es el resultado de una conexión constante con la fuente de toda vida. Nos desafía a preguntarnos, ¿dónde están puestas nuestras raíces? Porque un árbol solo puede resistir el huracán si sus raíces son profundas, invisibles y fuertes. Del mismo modo, nuestra capacidad para superar la adversidad, para mantener la esperanza cuando todo parece oscuro, depende de esa vida interior que cultivamos día a día en lo secreto, lejos de los aplausos. Es fácil ser fiel cuando todo va bien, cuando el sol brilla y el camino es llano. Pero la verdadera calidad de una persona se revela en la tormenta. La perseverancia es esa terquedad santa que se niega a aceptar que la oscuridad tiene la última palabra. Es la convicción de que cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene una resonancia eterna que escapa a nuestra comprensión inmediata. A veces pensamos que necesitamos grandes milagros para creer, pero el mayor milagro es un corazón humano que pudiendo odiar, elige amar, que pudiendo desesperar, elige confiar. Esa transformación interior es accesible a todos nosotros. No se requiere ser un héroe de leyenda, sino tener la disposición humilde de quien sabe que no camina solo. La pureza de intención, esa claridad de propósito que vimos en el relato, es un antídoto poderoso contra la confusión de nuestros tiempos. Vivimos fragmentados, divididos entre 1000 lealtades, y eso nos debilita. Recuperar la unidad de vida, ser la misma persona en público y en privado, es el camino hacia una paz inquebrantable. Y así, mientras la historia avanza, vemos que la muerte no es el final, sino una transición. Lo que sembramos con lágrimas muchas veces florece en alegría para las generaciones futuras. Nuestras acciones de hoy son las semillas del mañana. No subestimes el poder de tu ejemplo, de tu coherencia, de tu fe vivida en lo cotidiano. La influencia de una vida entregada no conoce límites temporales. Cruza los siglos y llega hasta nosotros, interpelándonos, consolándonos, empujándonos a ser mejores. Es un ciclo continuo de inspiración donde el pasado ilumina el presente para construir el futuro. Ahora, al acercarnos al cierre de este viaje, permite que estas verdades se asienten en tu interior, no como información acumulada, sino como sabiduría viva. La pregunta no es solo qué hizo ella, sino qué harás tú con la inspiración que has recibido hoy. 9 años después de aquel enero sangriento,
El mundo romano experimentó una transformación que habría parecido imposible a quienes presenciaron el martirio de Inés. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, poniendo fin a 3 siglos de persecuciones. Las catacumbas dejaron de ser refugios clandestinos para convertirse en lugares de peregrinación. Y entre todos los sepulcros venerados de Roma, ninguno atrajo tantos fieles como la humilde tumba de la Vía Nomentana, donde descansaban los restos de una niña de 13 años. La propia hija del emperador, Constanza, sanó milagrosamente al orar en su tumba y construyó la primera basílica en su honor. Pero el legado de Inés va mucho más allá de las piedras y los templos. Cada 21 de enero, en una tradición que ha sobrevivido imperios y guerras, 2 corderos blancos son bendecidos en su basílica. De su lana se tejen los palios, esas bandas blancas que el Papa entrega a los arzobispos de todo el mundo. Es un símbolo poderoso. La autoridad en la Iglesia no se basa en la fuerza, sino en la mansedumbre del buen pastor, recordándonos que el poder verdadero es servicio y entrega. Inés, cuyo nombre evoca la pureza del Cordero, sigue abrazando los hombros de los pastores de la cristiandad. En el arte, en la liturgia, en la memoria de los pueblos, Santa Inés permanece como un testigo perenne de que existe un amor más fuerte que la muerte. Dante la situó en el paraíso y millones de mujeres llevan su nombre como estandarte. Ella no murió gritando odio contra sus verdugos, murió amando, y ese es el escándalo permanente de su testimonio, que una niña puede poseer una libertad que los emperadores jamás conocieron. Hoy, cuando sientas que las presiones del mundo son demasiadas, cuando la tentación de quemar incienso ante los ídolos modernos del éxito a cualquier precio te asalte, recuerda a Inés. Recuerda que la pureza de corazón desarma la brutalidad. Recuerda que no estás solo en tu lucha. Hay una nube de testigos que nos rodea y nos susurra: no temas, persevera. Te invito a que en este momento cierres los ojos un segundo y pienses: ¿cuál es esa Roma en tu vida que intenta doblegarte? ¿Cuál es ese miedo que te impide ser fiel a ti mismo y a Dios? Que la valentía de esta niña de 13 años encienda una llama nueva en tu corazón. No permitas que este video sea solo un entretenimiento pasajero. Haz que sea el inicio de una nueva fortaleza en tu vida. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que tu espíritu necesita más de este alimento, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca la luz en medio de la oscuridad. Santa Inés venció. Y tú también puedes vencer. Nos vemos en el próximo video.